y de pronto tú te llegas a sentir solo, o si por allá hay alguna situación del corazón que todavía no está completamente sana, de pronto pueden llegar pensamientos de que te sientes solo, no te sientes apoyado, o que no está alguien contigo cerca, y ese es el escenario perfecto para que ese espíritu de orfandad entre y empiece a cuestionar tu llamado, lo que estás haciendo, tu ministerio y la relación que tienes con una familia espiritual. Por eso, en ese sentido, quiero hablarte en esta mañana para que, con el propósito de que esta enseñanza caiga en tu corazón y no solamente en tu mente como información, sino en tu corazón, porque es en el espíritu donde a nosotros se nos revela la identidad de hijos. Primeramente, hijos de Dios, pero así como en lo natural Dios nos ha dado padres naturales para que de alguna forma nos cuiden, nos orienten, nos apoyen, nos impulsen. En lo espiritual ocurre lo mismo. Hay padres en la fe. Y un padre en la fe en ningún momento va a ocupar el lugar del padre natural. Toda situación que un ministro, una persona tenga con su padre natural, la tiene que sanar. Porque el padre en la fe nunca va a ocupar el lugar del padre natural. Y el padre en la fe tampoco está puesto para manipular las emociones de los hijos, de ninguna forma. La paternidad no es un asunto de yo soy tu padre, como dijo Gargamel, no sé, yo soy tu padre, sino que la paternidad es un asunto de responsabilidad, de poder impartir y que los hijos sepan que no están huérfanos, que no están solos, sino que pertenecen a una familia, que tienen una identidad y con esto tener la seguridad de que lo que están haciendo está tanto aprobado en el cielo como aprobado también en la tierra. Y la paternidad tampoco no es un asunto de imponer voluntades. Yo no creo en esto de que un padre deba imponer la voluntad de lo que uno desea, sino que uno, como en lo natural, le da la opción a los hijos de que elijan la carrera, de que elijan con quién se van a casar. En lo espiritual pienso que es lo mismo. Un padre no debe imponer su voluntad, sino que cuando está la necesidad de un consejo, la necesidad de una orientación o de una oración, ahí está el padre en la fe para que con el paso de lo que ha aprendido en el camino, lo que le ha mostrado el Señor, pueda de alguna forma ser de bendición al hijo en la fe. ¿Alguien dice amén? Entonces, en primera instancia no eres huérfano, ni ministerialmente, ni en la eternidad, ni en el cielo ni en la tierra eres huérfano. Hay un Padre celestial que te trajo existencia. Y tú tienes un padre en la fe, tienes unos padres en la fe que ministerialmente están velando por ti. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Mira cómo este pasaje nos dice que salimos de un contexto de temor y un contexto de esclavitud. La esclavitud limita. La esclavitud pone temores. Y a veces la esclavitud puede estar en nuestra mente. Queremos hacer cosas, pero no nos atrevemos y hay temor y hay ciertas cosas que se anteponen en el camino y no nos permiten desarrollarnos como quisiéramos. Y es ahí donde se vuelve relevante el entender los beneficios que tengo como hijo. Porque Dios me llamó, Dios me hizo nacer de nuevo, pero no para vivir en el temor en que vivía antes, sino que ahora opera sobre mí un espíritu de adopción con el cual puedo decir, Abba Padre. ¿Cuántos pueden decir Abba Padre? Ahora mira, dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el primer plano que para todos ya está claro. Somos hijos de Dios. Respondimos al llamado porque previamente o anteriormente Dios hizo un trato con nosotros, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y somos salvos por fe en Jesús. Somos hijos de Dios. Pero dice ahí también, versículo 17, que si hijos, también herederos. Habla de una herencia. Y es ahí donde entra el punto del beneficio que tienes como hijo. La herencia. Y mira lo que dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Dos tipos de herencia. La primera, herederos de Dios. Hay una herencia espiritual, hay una herencia de parte de Dios, hay una mansión en la eternidad, hay tantas cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Pero luego habla que somos coherederos con Cristo. Y amados, Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y esto me mete en el plano natural.
de que hay una herencia aquí en la tierra también. Que como hijo tengo una herencia de mi Padre a través de Cristo. Pero Cristo también es ministro. Es el sacerdote, es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y esto me debe llevar a entender que tengo una herencia ministerial. Que lo que Dios me ha llamado a hacer tiene un canán, tiene un desarrollo, tiene una asignación, tiene una herencia de parte del Señor. Y es en ese sentido que tú y yo debemos comprender que no estás llamado solamente a estar al frente de una iglesia, no estás llamado solamente a pararte a predicar, sino que hay una herencia a la que tú tienes acceso como hijo de Dios y como servidor de Cristo. ¿Alguien lo cree? Entonces, por eso quiero establecer en esta mañana el fundamento de los beneficios de estar bajo una paternidad. Y como te dije, la paternidad no se trata de hacerle culto al pastor o culto al apóstol. No es eso. A veces se malinterpreta la paternidad o se malaplica la paternidad, donde se levanta un becerro de oro del apóstol o del pastor, y ese no es el sentido de las cosas. Sino que la paternidad es como un código que se nos tiene que revelar. Que no se trata del Padre en la fe, sino que se trata del código por donde Dios me puede dar acceso a una herencia. Por ejemplo, el árbol en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo menos de este árbol. No se trataba del árbol, se trataba de un código que Adán debería cuidar para estar bien con Dios. Se trataba de Dios, no del árbol. Y en el asunto de la paternidad no se trata del Padre en la fe. No se trata de idolatrar o de decir, o yo estoy bajo, no es ese sentido, sino que el sentido es que es un código en donde yo sé que estoy bajo autoridad, yo sé que tengo un Padre en la fe, yo sé que no estoy huérfano, yo sé que estoy acompañado, estoy respaldado por el cielo y por un Padre en la fe. Amén. Se trata de un código, de evitar con el espíritu de independencia, de evitar o lidiar con el espíritu ese que opera en la orfandad. Ese espíritu aparece cuando estás pasando una crisis y te pregunta como el diablo le preguntó a Jesús cuando estaba en el desierto. Estaba pasando un momento difícil Jesús, estaba teniendo hambre, 40 días sin comer. Ahorita ustedes acaban de entregar el ayuno. 40 días sin comer, y en ese punto de hambre aparece el tentador. ¿Dónde está tu papá? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué la estás pasando así? Pero Jesús tenía una clara identidad. Y él no cayó en el juego. El punto es que muchas veces nosotros como creyentes o como ministros somos envueltos por ese espíritu. Pasamos un momento difícil y viene Satanás. ¿Y dónde está tu pastor? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está la gente? Y empieza un juego de pensamientos a envolver nuestra mente, que si nosotros no tenemos clara la identidad, podemos caer presa de ese espíritu inmundo al que reprendemos en el nombre de Jesús. Ahora, la historia del hijo pródigo, por ejemplo, esta historia del hijo pródigo mejor debería ser la historia del padre bueno que representa a Dios. Y en esta historia aparecen dos hijos. Y estos dos hijos, dice que el menor le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía. La herencia, di conmigo herencia. Ahora dice la Biblia que el padre les dio a ambos, como hijos les dio herencia. Ahí está el punto, los beneficios. La herencia. Les dio a ambos. Pero al poco tiempo el hijo menor, conocemos la historia, dijo, patitas para qué son, ¿verdad? Ya me dieron lo que es mío, me voy. Y se fue. Y cuando se fue, quedó descobijado. Cuando se fue, conocemos la historia, perdió todo. Perdió todos los beneficios que tenía como hijo. Tuvo la confianza de pedirle a su padre, pero después se fue de la casa del padre. Ahora, en ese contexto, pedirle al padre la herencia era como decirle, ¿sabes qué, papá? Pues yo no voy a esperar a que te mueras. Yo no aguanto estar aquí en la casa. Yo ya no aguanto estar aquí. Yo no me identifico contigo. Yo mejor quiero agarrar camino. Y ese es un espíritu que puede venir y tratar de robarnos los beneficios que tenemos como hijos. O sea, el hecho de que no te sientas a gusto, el hecho de que algo no te parezca. Y es ahí donde entra el punto de que no caminamos por sentimientos, sino por convicciones. Porque si caminamos por sentimientos o por emociones, mira, vamos a andar del tingo al tango.
Pero cuando es por convicción, pues soy hijo, Dios me plantó aquí, pues ¿para dónde me voy? Pase lo que pase, venga lo que venga, tengo identidad, pertenezco a una familia, no ando como chapulín de un lado para otro, sino que entiendo a dónde pertenezco. Entonces, este muchacho, al pedirle la herencia a su papá, le dijo, ya no quiero estar aquí. Eso no fue de un día para otro. Eso estuvo maquinándose en la mente del muchacho. Porque era una falta de honra y falta de respeto pedirle al papá su herencia. Le pensó mucho hasta que finalmente lo hizo. Y ese pensamiento que estaba en el muchacho a veces puede venir a nosotros. Porque en ocasiones puede que no estemos, como que no nos sentimos en familia, como que no platico con muchos, o como que no me siento a gusto. Y pueden empezar a venir pensamientos que nos hacen añorar estar en la casa del hacendatario. Porque es a donde fue a parar el muchacho, el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía una casa donde tenía todos los beneficios, pero dice la escritura que fue de arrimado a la casa de un hacendatario, donde no tenía beneficios, donde no era hijo, y renunció a todo porque en algún momento ese espíritu de orfandad vino y lo hizo dividirse en su corazón con su padre. Ahora, cuando se fue de la casa, se quedó descobijado y sin los beneficios del padre. Mira, 3 cosas que vienen ahí. Cuando vives sin paternidad, es decir, cuando caminas de forma independiente, sin reconocer a un padre en la fe, eso tarde o temprano te pone en un límite ministerial. Este muchacho perdió todo cuando se quedó sin papá. Ahora, hay gente que camina sin padre en la fe. Hay gente que camina independiente, no tiene una cobertura. Pero a veces algunos podemos estar bajo cobertura, pero no sentirnos hijos. Es que conmigo casi no platica el pastor, pues yo casi no hablo. Es que a mí casi no me visita, pues invítame. Entonces, pero hay un conflicto que se da acá. O sea, estoy pero no me siento. Y al no sentirte hijo, al no sentir que hay una relación de padre a hijo, y no se trata de apapachos, no se trata de asuntos, sino es un asunto espiritual. Entonces, cuando no te sientes hijo, no tienes los beneficios del padre. O sea, tú perteneces a una familia. Yo quiero que veas la paternidad como un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Hay unos hibernaderos que están por ahí, que están desarrollando la agricultura. No conozco mucho el tema, pero lo que entiendo es que un invernadero lo pones en un lugar que antes producía y ahora no produce porque está seco, pero ese invernadero trae un ecosistema que provoca que la tierra produzca. O sea, entra la luz suficiente, le echan el agua necesaria, le dan el cuidado y produce más que lo que está fuera del invernadero. Y allí es donde entra la cobertura pastoral del padre en la fe. Y hay ciertos elementos que crean en ti un ecosistema para que tú produzcas, para que tú te desarrolles. Ese es el invernadero. Y estés donde estés, en cualquier parte del país, aunque la tierra sea difícil, si sobre ti está ese ecosistema, tú vas a producir, porque vas a producir en el nombre del Señor. El punto es cuando no estamos con ese sentido de hijos, no nos sentimos cubiertos. No nos sentimos como en ese invernadero con el ecosistema que necesitamos y entonces la tierra se vuelve árida y más árida y no podemos desarrollar. La segunda cosa que le pasó al hijo pródigo es que, y que podemos entender aquí, es que cuando formas parte de una familia, pero en el corazón deseas estar en otro lugar, como la casa del hacendatario, finalmente termina descobijándote. Este se conoce como el espíritu de la India María. Ni de aquí ni de allá. O sea, porque puede pasar. Estoy aquí, pero quisiera estar allá. Estoy aquí, pero quisiera ser hijo de Carlos Slims. Entonces, eso merma tus beneficios. O sea, no estoy hablando de un beneficio que yo esté buscando, yo estoy hablando de algo que se te tiene que revelar, de que como hijo, tú tienes acceso a ciertos beneficios que a tu padre en la fe el Señor ya le dio. Porque formas parte de una familia espiritual, porque estás bajo un ecosistema que ha funcionado por la bendición de Dios. Y si tú estás ahí, también a ti te va a funcionar.
Amén. La tercera cosa, cuando estás en casa, perteneces a una familia espiritual, pero no entiendes los beneficios que tienes como hijo. O sea, eres parte de, pero no eres un número más. Eres un hijo en la fe. Y como hijo en la fe, hay una genética espiritual que corre por ti, que viene del cielo, por supuesto, que le fue revelado a tu padre en la fe, pero al cual tú tienes acceso. Es una mesa. O sea, cuando yo comparto un tema, comparto de lo que recibo. Y cuando tú comes de lo que yo he recibido y te pongo en la mesa, tú vas a estar convirtiéndote en lo que el Señor me ha convertido a mí. Ahí es donde entra la importancia de entender estos principios, porque es llevarte a ese ecosistema donde vas a hacer efectivo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Ahora, aquí es donde entra el segundo hijo, el hijo mayor. Porque la Biblia nos enseña que el hijo mayor no se fue, el hijo mayor se quedó. Pero cuando regresó su hermano menor y le hicieron fiesta, le pusieron un buffet en el Monte Carlo, le hicieron fiesta, sacaron el becerro de gordo y todo lo que conlleva, dice que el hijo mayor se puso celoso. Se puso celoso y el reclamo fue: yo nunca me he ido. Y a mí ni siquiera me han dado un cabrito. Oye, el papá ya le había dado la mitad de la herencia, pero él no había entendido. Ya era dueño de parte del rebaño, pero no lo había tomado. Y yo quiero que recibas esto en tu corazón, porque eso a veces nos puede pasar como ministros de Jesucristo. O sea, que ya tienes una herencia, es tuya, como hijo en la fe. Tienes derecho a recibirla, a tomarla, pero a veces por la falta de fe o por temores o por no saber que tienes acceso a eso, no te mueves con libertad. Y es ahí donde entra la importancia de este tema que Dios puso en mi corazón para ustedes. Que hay beneficios para ti, que tú no eres huérfano, que tú tienes una herencia del cielo y una herencia aquí en la tierra que tienes que capitalizar y atesorar con todo tu corazón. ¿Alguien dice amén? Mira, déjame hablarte por lo menos de 3 o 4 beneficios de ser hijos. En primera instancia, la paternidad te da legalidad. Di conmigo, legalidad. Mira, el hijo mayor tenía el derecho legal de tomar lo que quisiera, porque era parte de su herencia. Que no lo tomara era otra cosa, pero es tuyo. Si él entraba a la cocina, nadie le podía decir nada. Si él tomaba de las quesadillas, nadie le podía decir nada. Si él se metía al cuarto del papá, nadie le podía decir nada, porque es hijo. Ningún sirviente, nadie le podía poner un alto porque era hijo, pero no lo hacía. O sea, falta de confianza, falta de entendimiento, no lo hacía. Cuando regresó el hijo menor, que perdió todo, que lo malgastó todo, perdió todo el dinero, malgastó la herencia, malgastó, si me permites ponerlo, malgastó el tiempo, malgastó el llamado, malgastó las herramientas, malgastó los recursos, no aprovechó las herramientas. De pronto regresa a casa del padre, pero no perdió la identidad de hijo. Perdió el tiempo, perdió los recursos, pero no perdió los beneficios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos cómo el hijo pródigo regresa y él dice: papá, recíbeme como un jornalero. Ya no soy digno de que me llames hijo. Sé que perdí los beneficios. Sé que no te honré. Perdí los beneficios. Tómame como un servidor. Tómame como un jornalero. ¿Y qué le dijo el padre? De ninguna forma. Tú nunca dejaste de ser hijo. Tú eres hijo. Pero mira lo que dice la palabra. Dice que entre las cosas que realizó le puso un anillo en la mano. No se lo puso en el dedo. Se la puso en la mano. Hijo, tú eres hijo, pero tienes que aprender a tomar la autoridad de hijo. Tienes que aprender a moverte como hijo. Tienes que tener la certeza de que si te metes al granero, vas por un cabrito para comértelo con tus amigos, lo puedes hacer, porque eres hijo. Todo lo que hay en la hacienda tómalo, es tuyo, te pertenece, eres hijo. Nadie te va a cuestionar nada. Puedes meterte a cualquier habitación, puedes sentarte en la mesa, puedes quitarte los calcetines aunque te apesten los pies. Y nadie te va a decir nada.
O sea, que esa herencia o ese entendimiento nos debe llevar a movernos en la misma fe. Que lo que está pasando en esta casa va a pasar allá también donde tú estás. En cualquier lugar donde te encuentres. Tiene que pasar, tiene que ocurrir. Y nadie te puede detener. Esa es la legalidad. ¿Quién te va a detener? Nadie te puede detener. Cuando está esa revelación de hijo. Eres hijo de Dios, eres salvo. Pero eres hijo en la fe también. O sea, un hijo en la fe, Pablo decía de Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea, que imita los pasos. O sea, lo que ve hacer su papá también lo hace él. Y no solamente hace lo que hace su papá, sino que también logra lo que hace su papá. Ese es el punto, logra lo que hace su papá. Entonces, lo que pasa en una casa paterna tiene que pasar también en ti, en cualquier lugar en que estés. Porque esa es la bendición que tú tienes como hijo, la legalidad. Nadie te puede detener. Por ejemplo, cuando entras a un país, si vas a Estados Unidos, a menos que seas hondureño, te dejan pasar sin papeles. Pero mira, me la quiero que veas este punto. Cuando vas, por ejemplo, a Estados Unidos, te piden la visa, te piden el pasaporte, te piden los papeles y entras. Y cuando entras legalmente, te puedes mover en todo el país. Pero hay gente que entra de ilegal. Y al entrar de ilegal, todo lo que haga está en riesgo. O sea, porque si compra una casa, compra un vehículo y si lo agarran, lo perdió. Porque está de ilegal. Pero el que entra legal no tiene temor. Lo para la autoridad. ¿Qué? Pues aquí están mis papeles. ¿Cuál es el problema? Mi papá se llama Natán. No es cierto. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas? Andas legal. Eso te da seguridad para invertir, para comprar, para moverte, porque estás legal. En el ámbito espiritual se nos debe revelar esa legalidad. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué haces lo que haces? Es que Dios me llamó, sí, pero cualquiera puede decir que Dios lo llamó. ¿Quién te avala aquí en la tierra? Y ahí es donde entra el Padre en la fe, para que llevarte al punto de la legalidad, para que lo que hagas no lo hagas con incertidumbre o con temor. ¿Puede un ministro estar operando en temor? Sí. Y es que, ¿qué tal si le delego a alguien y me divide? Eso pasa cuando andas de ilegal. Y cuando andas legalmente también puede pasar que alguien se lleve algo. Pero cuando opera la justicia divina, entra y aquel que andaba ilegal, que hizo algo ilegal, dividir una iglesia de forma ilegal, tiene sus consecuencias, no es el punto ese, pero a ti el Señor te restituye lo que el enemigo te quiso robar. Ese es el punto de la legalidad, que si alguien se levanta para dividirte, para robarte, no podrá hacerlo porque tú operas en el ámbito de la legalidad. Alguien dele un aplauso a Jesús. Vayamos a Jesús. Para que Jesús empezara el ministerio, aunque es el Hijo de Dios, aunque nació de una forma sobrenatural, Él tuvo que empezar el ministerio de forma legal. Por eso vino con Juan el Bautista. Vino y Juan lo vio y dijo, oye, no inventes, tú eres el Mesías, eres el Cristo. Tú deberías bautizarme a mí. No, bautízame porque tenemos que cumplir con toda justicia. O sea, tengo que entrar legal al ministerio. No puedo operar de forma ilegal. Si mi padre estableció un principio, hasta yo mismo como hijo, me tengo que someter a este principio. Y fue entonces que comenzó el ministerio y ahí se bautizó. Juan el Bautista lo llevó al Jordán, lo bautizó y se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre. Ahí aparece el Padre eterno y el Padre en la fe. Porque Juan fue el que lo introdujo al ministerio. Juan fue el que preparó el camino y ahí es donde entra la responsabilidad del Padre sobre el Hijo. Tú tienes un beneficio, que tienes un Padre que te abre camino, un Padre que nació para esto, para ayudarte, para impulsarte, para empujarte, para que entres legalmente al ministerio que Dios te confió. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén? Yo tengo mi propio Padre en la fe también, por supuesto. Por eso opero de forma legal, porque tengo un Padre que me cubre. Pero el punto aquí es que tú lo puedas capitalizar en tu espíritu y entender que así como Jesús tuvo que ponerse bajo el ministerio de Juan el Bautista y reconocerlo, de tal forma que se bautizó, él empezó el ministerio
en el ámbito de la legalidad. Ahora, cuando Jesús inició su ministerio, vemos que va al templo. Juan capítulo 2. Juan 2 del 13 al 16. Y mira lo que dice la palabra. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, capítulo 2 de Juan, iniciando el ministerio. Fue, si no me equivoco, cuando después del vino, cuando hizo el agua en vino, convirtió el agua en vino. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas. Y mira lo que dice. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. O sea, empieza el ministerio luego con identidad de hijo. Ese templo es de mi papá. ¿Por qué lo están haciendo así? Aplícalo a tu ministerio. Lo que estoy haciendo es de mi papá. Y tengo este celo, hablo del Padre Eterno, ¿verdad? Este llamado me lo hizo mi padre. Tengo que limpiar, tengo que traer la paloma, quitar todo aquello donde quieren comercializar la paloma, comercializar el avivamiento. Esto tiene que ser de gracia. Y empiezas a tener celo por las cosas del Padre Eterno que te llamó. Porque antes de que iniciaras el ministerio, antes de que nacieras, desde la eternidad, el Señor te diseñó y te dispuso para que nacieras y fueras de bendición a mucha gente a través de tu ministerio. ¿Alguien lo cree? Por aquí dice, no hagan de la casa de mi padre. Lo que estoy haciendo es porque mi padre me mandó a limpiar. Mi padre me mandó a establecerme en esta colonia. Mi padre me mandó a establecerme en esta ciudad. Hablo del Padre Eterno. A nosotros, a todos nos llamó el Padre Eterno a servirle. Ahí entra Jesús con esta identidad que le daba legalidad para llegar al templo. El Padre proveyó para ese templo en el tiempo de Salomón. El Padre estableció ese templo. Ahora lo habían convertido en casa, en un lugar de mercado, pero aquí viene Jesús viene con la identidad de hijo y con la legalidad para limpiarlo. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 21, Mateo 21, versículos 12 y 13, ya previamente a la crucifixión, dice que entró Jesús en el templo de Dios. Mateo 21, 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa. Volvió a limpiar el templo. Al principio del ministerio, Juan capítulo 2, esta es la casa de mi padre. 21 capítulos en Mateo, ya casi al final de su ministerio, sigue limpiando la casa del Padre. O sea, habla de que no perdió su asignación, no perdió su rumbo. Entendemos que el final era la cruz, pero estamos hablando del ministerio. Tú y yo no vamos a una cruz, pero sí hay un ministerio que tenemos que cumplir. Y de principio hasta el último de nuestros días, nosotros tenemos que estar trabajando en el lugar donde el Señor nos asignó. Amén. ¿Alguien dice amén? El saber que eres hijo te permite estar toda tu vida metido en el llamado. Amados, es bien importante guardar el corazón. Una de las cosas que mi esposa y yo nos hemos propuesto es no vamos a dar lugar a la amargura. Y en el camino siempre uno está expuesto a que nos causen situaciones que puedan provocar amargura. Cuando lleguen a ocurrir ese tipo de cosas, ten presente que el Padre Eterno te llamó para bendecir a las personas. Y que habrá personas que no te entiendan, que no te apoyen, que te defrauden, pero esa gente no te llamó a ti. A ti te llamó nuestro Padre Eterno y Él es el que te va a guardar todos los días de tu vida. Pero inmediatamente después, ahí entra el Padre en la fe. Estamos en Mateo 21, versículo 23. Después de limpiar el templo, primero lo limpió y la Biblia nos dice que después hubo sanidades y hubo milagros. Pero en el versículo 23 dice que cuando vino al templo, mientras enseñaba, ¿qué hacía? Enseñaba. Vinieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad
Mira las palabras. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? A ver, Jesús, viniste a limpiar el templo. A ver, Jesús, estás sanando enfermos. A ver, Jesús, estás liberando oprimidos. Y estás enseñando. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? La respuesta de Jesús fue una pregunta. Yo también les voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan, ahí está remitiendo a Jesús quién era su autoridad. Porque le están diciendo, ¿quién te autorizó a hacer esto? A ver, yo también les pregunto, porque ustedes no aceptan a Juan. ¿Y para qué perder el tiempo con ustedes? Pero les hago esta pregunta por respeto. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Si decimos que era de los hombres, nos van a apedrear. Si decimos que era de Dios, van a decir, ¿por qué no creyeron? No sabemos, pues yo tampoco les digo. Pero ahí está la respuesta. ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién es tu autoridad o quién te hace legal para estar haciendo lo que estás haciendo? A veces los religiosos van a venir a preguntarte o a cuestionarte ¿por qué estás haciendo esas actividades? ¿Por qué no eres como los demás? ¿Por qué no tienes cultos todos los días en la iglesia de forma... Y te van a hacer una serie de preguntas, ¿no? Y te van a cuestionar lo que estás haciendo. Y te van a preguntar por qué lo haces. Recuerda que a Jesús también le preguntaron. ¿Cómo? ¿Por qué lo haces? Era el hijo del dueño. Jesús era el hijo del dueño, digo, ¿no? El dueño del templo, el dueño de todo. Y estos hombres que no entendían lo que Jesús estaba haciendo, le preguntan, ¿quién te dio autoridad? La respuesta sin palabras fue Juan. Juan me metió en el ámbito del... Yo entré por la puerta. Yo entré al ministerio por la puerta. La puerta me la abrieron porque me metí bajo la autoridad y permanezco en autoridad. Desde el día que se bautizó hasta Mateo capítulo 21, casi al final del ministerio, Jesús seguía bajo la autoridad de Juan. Juan ya había muerto. Pero esto nos habla de la honra que Jesús tenía sobre el hombre que le abrió la puerta para entrar legalmente al ministerio. Tú no eres ilegal. Tú no operas en el ámbito de la ilegalidad. Hay alguien que te llamó en el cielo y hay un padre en la fe que te avala aquí en la tierra. Alguien dice amén. Hay un padre en la fe que te avala. Y que ni me vengan a preguntar porque los echo a correr. Pero esa es la seguridad que tú debes tener. Tal vez no nos vemos todos los días. Tal vez no todos los días estoy ahí. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿No estás llorando? ¿Estás bien? No. Porque no te quiero hacer dependiente de mí. Esa no es mi filosofía de ministerio. Ni te voy a arreglar toda la vida. ¿Te enseño? El que nos llamó es el Padre, yo solamente te cubro en oración. Te doy legalidad como padre en la fe. O sea, que no se trata de mí, se trata de que tú estás legalmente en el ámbito espiritual sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué hace un padre en la fe? Un padre en la fe te desafía. Te desafía. Por ejemplo, Pablo midió a Timoteo. Timoteo, me acuerdo de ti al orar. Porque el Padre también intercede por ti. Me acuerdo de ti en mis oraciones, trayendo a la memoria la fe no fingida. No fingida, o sea, me habla de que Pablo lo estuvo viendo, ¿no? Este no finge, este es genuino, es real, es honesto. Pero mira cómo lo desafía. Traigo a mi mente, a la memoria, la fe no fingida que está en ti, que estuvo en tu madre y en tu abuela, Loida y Eunice, ¿sí? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impartido mediante la imposición de mis manos. Pero luego inmediatamente dice, porque no nos ha dado el Señor espíritu de temor ni de cobardía. Como que Pablo estaba viendo a Timoteo. Timoteo, mira, no estoy contigo, te mando esta carta. Pero debo recordarte que Dios no nos llamó a estar limitados. Dios no nos llamó a estar en temor. Dios no nos llamó a estar acobardados. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Por lo cual te aconsejo que te pongas las pilas y te pongas a evangelizar. Se lo desafía.
No se puso, ay, pobrecito Timoteo, mira, sí, yo entiendo que mira la gente bien mala contigo. No, aliviánate, hijo. Aliviánate, o sea, sacúdete el polvo, levántate, sí, te fallaron, pero sigue corriendo, que hay tantas cosas que alcanzar, hay tantas cosas que ver. ¿Alguien dice amén? O sea que no es un asunto de llorar o apapachar. Es, ok, lloro contigo, pero síguele. Porque hay tantas cosas que hacer, hay tiempo que aprovechar. Número 3, la paternidad imparte. Imparte. Por eso vemos que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que recibiste mediante la imposición de mis manos. Timoteo, tu mamá y tu abuela hicieron un trabajo contigo para que fueras un hombre de fe. Porque la fe genuina que veo en ti, la vi en tu mamá y la vi en tu abuela. Es igualita a la fe. Y en otro pasaje dice, porque desde niño conoces las escrituras. Tu mamá y tu abuela hicieron algo bueno. Te enseñaron desde pequeño las escrituras, pero hay algo que tu mamá y tu abuela no hicieron. Hay algo que ellos no pudieron hacer en ti y lo que ellas no hicieron lo hice yo. ¿Y qué fue lo que yo hice? Cuando puse mis manos sobre ti, te impartí el fuego del don de Dios. Tu mamá y tu abuela hicieron una buena labor, pero hay una unción apostólica. Está la paternidad en la fe, que esta no lo cumplió ni la mamá ni la abuela. La mamá y la abuela hicieron una excelente labor, pero hay ese ámbito de la paternidad en la que yo quiero que tú caigas, no en el Padre, sino en lo que tú recibes. La impartición que tú recibes. Ese que por gracia viene desde arriba, porque el Salmo 133 dice que la bendición viene del cielo y cae sobre la cabeza de Aarón. Y al caer sobre la cabeza de Aarón baja hacia las barbas y hasta el borde de las vestiduras, hasta allá por Houma y hasta Yucatán, hasta lo más extenso. Llega la bendición, llega la impartición. ¿Alguien dice amén? De que llega, llega. Pero tienes que recibirla porque eres hijo. Eres hijo. Esta es la palabra que quiero que quede en tu corazón. Eres hijo. Y como hijo eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Romanos 1, versículos 11 y 12. Pablo dice, porque deseo verlos, se los pongo en un español actual, deseo verlos para impartirles algún don espiritual. Mira lo que dice. Te lo repito, Romanos 1:11, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual para que seáis afirmados. El Padre imparte. El Padre no es la fuente de bendición. Esto ya está claro, pero lo insisto para que no queden sesgos. No se trata del hombre, sino de lo que Dios te imparte a través de tu Padre en la fe. Eso es lo importante. Es como un canal. Un canal de 4 pulgadas, no va a ser un canal de esos grandes. Deseo verlos para impartirlos. Esto me dice que nosotros somos honrados por la unción que honramos, por la paternidad que honramos. Por ejemplo, Jesús dijo, el que recibe a profeta, recompensa de profeta tendrá. Habla de que tenemos acceso a una recompensa, a una herencia, cuando recibimos a un profeta. En este caso, Mateo capítulo 10 habla de un profeta, pero aplícalo en el Padre en la fe. Cuando reconoces, insisto, y perdón que insistan, no es culto al pastor, no es culto al apóstol, pero cuando reconoces que es el hombre que Dios puso, o la mujer que Dios puso para impartirte, entonces tú vas a recibir una recompensa, vas a recibir una impartición de parte del Señor. Por ejemplo, déjame mostrártelo en el plano natural entre Jacob y su padre Isaac. Para Jacob era tan claro lo que el padre hacía al imponerle la mano, que por eso vemos que de muchas formas buscó la manera de quedarse con la bendición. Jacob entendía que no se trataba de las chivas, ni de las vacas, ni de los bueyes, no se trata de eso. Logró ver un plan transgeneracional. O sea, mi abuelo Abraham, mi padre Isaac, recibieron algo de parte de Dios y yo quiero ser parte de eso. Esto fue lo que recibió Jacob como revelación. En el árbol genealógico de la Biblia debería aparecer Esaú, porque es el mayor. Pero no aparece Esaú, aparece Jacob, porque fue un hijo que entendió el beneficio que tendría al recibir la impartición.
O sea, se trata de lo que como hijos entendemos, de lo que puedo recibir. Y entonces anduvo ahí buscándolo, la forma, hasta que finalmente la recibió. Y el padre lo bendijo. Ahí hagamos un paréntesis con las trampas, que se vistió de su hermano y todo ese rollo, la recibió. Al momento llega el papá, llega Esaú. Y Esaú llega con el platillo, con el buffet, las quesadillas, el chicharrón, los tamalitos, y se los presenta al papá. Y el papá dice, ¿quién eres tú? Soy Isaac, tu hijo. Perdón, soy Esaú, tu hijo. Pues, ¿no eras tú el que acabo de bendecir? No, alguien vino. Este fue mi hermano. Bendíceme a mí también. Y el papá dijo, espérate, no son canicas. O sea, lo que hice, lo hice consciente. Ahorita vamos a ver por lo menos 10 bendiciones que el padre le impartió. Pero ¿cómo era algo de corazón? Esaú, no puedo darte lo que ya le di a tu hermano. O sea, si lo puse a él por cabeza, no te puedo poner también a ti por cabeza, porque no se trata de deseos. No es que yo desee hacerlo, hijo. Como quiera ahí le dio una bendición de consolación. Pero yo creo que vean esta parte. Esaú, no te puedo dar porque ya se lo di a él. O sea, él sí lo recibió. No era el primogénito, pero lo buscó. No era el primogénito, pero se te adelantó y lo arrebató. Este es el punto. O sea, entender el acceso al que tengo como hijo. En aquel entonces era el primogénito. Ahora todos podemos ser primogénitos porque Jesús es nuestro primogénito. En el Salmo 89, si no me equivoco, Salmo 89, si no me equivoco, por ahí el versículo 20 o algo que compartí el año pasado ahí en Indetenibles, habla de cómo Dios le dijo a David que lo haría su primogénito, lo haría primogénito. Ahí dice claramente el Salmo 89, yo lo haré mi primogénito, le dijo a David. Y David era el octavo hijo. O sea que podemos ver que no se trata de quién llegó primero, sino de quien Dios quiere bendecir, porque ve en el corazón necesario, el recipiente suficiente para recibir la impartición de lo alto. Amén. En el antiguo pacto eran los primogénitos, pero en el nuevo pacto todos somos hijos. A través de Jesús. Pero tenemos que ser como Jacob, saber de qué se trata. No son canicas. Si naciste para servir al Señor y para ministrar naciones, ministrar ciudades, es necesario que este principio sea revelado en tu corazón. Porque de ahí depende, no del hombre que te cubre, sino de lo que Dios te da a través del hombre que te cubre, de las personas que te cubren, de los que te dan paternidad. Porque como hijo tienes acceso a esa impartición. ¿Alguien lo cree? Ahora fíjate bien, Esaú lloró y se llenó de amargura porque supo que no recibió la impartición de su padre. Aunque la buscó, no la recibió. Este fue en el antiguo pacto. Ahora, la relación de Isaac lo quiero decir con mucho cuidado, la relación de Isaac con Jacob no era la más, digamos, la más fuerte. El preferido de Isaac era Esaú. O sea, porque él era el preferido y la comida preferida, y mi hijo, el aroma del campo. Wow, mi hijo fue a la casa. Y el preferido de Jacob, de la mamá, era el Jacob. O sea, no fue un asunto de consentidos, fue un asunto de entendidos. No se trata de consentidos, sino de entendidos. O sea, yo entiendo lo que me van a soltar, yo entiendo lo que voy a recibir, yo no entiendo la herencia a la que tengo acceso, así que la tomo en el nombre de Jesús. Entendimiento, dale un aplauso al Señor. Por supuesto, puede haber muestras de cariño, ¿verdad? Debe haber. Soy colérico y a veces hago el esfuerzo por mostrar cariño. Pero a lo mejor no es parte de mí andar ahí apapachando y decir hijo y toda la cosa. Pero tú debes saber que eres hijo, que eres amado, que eres bendecido por Dios, que eres aceptado y que eres parte de una familia espiritual. Alguien dele un aplauso a Cristo Jesús. Jacob recibió la bendición de su padre, pero en Peniel recibió la bendición del Señor. Y ahí fue donde experimentó el cambio de nombre. O sea que la impartición del padre en la fe no lo es todo. Hay una búsqueda personal
que cada uno tiene que hacer. Uno abre la puerta para que entres por la vía de la legalidad, pero a ti te corresponde ir a Peniel, a romper con todo aquello que te estorba, a romper con todo aquello que te puede impedir alcanzar tu herencia y a tener ese cambio de nombre que te pueda dimensionar al establecimiento del reino de Dios en lo que estás realizando. Vamos a ver, déjame decirte, ya y estoy cerrando, eso digo siempre, pero ahora sí, por el pescadito que estoy cerrando, quiero mostrarte 10 cosas que Isaac le impartió a Jacob con la simple oración. 10 cosas. Génesis 27, versículos 28 y 29. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Pueblos te sirvan, naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Déjame desmenuzarte un poquito el pollo, el bistecito, la carne deshebrada, para que la puedas digerir. Número 1, rocío del cielo. Se refiere a la lluvia, la bendición del Señor. Le está diciendo Isaac a su hijo, que el Señor te bendiga. Y escucha, cuando tu padre en la fe te da una palabra así, no lo tomes como un saludo. Tómalo como una bendición y di amén. Amén. Tómalo como una bendición. Porque cualquiera te puede decir Dios te bendiga. Y alguien de mala fe te puede decir, pues que Dios te bendiga, papi. Pero cuando tú escuchas, mira, me acuerdo que una vez exhorté a un discípulo y le dije, oye, veo que eres un poco desordenado en algunas cosas. Era una dama. Veo que eres un poco desordenada en el asunto de tu trabajo. Yo creo que tienes que mejorar en ese aspecto para que te vaya bien en donde tú trabajas. Como a la semana me dijo, la pastor, desde que usted me dijo eso, yo empecé a ser desordenada. No, dije, ya eras desordenada. No te volviste desordenada porque te dije, ya lo eras. Pero como ella creyó en el efecto de las palabras, ¿no? Yo vi lo que ya era así, ¿no? Una ocasión le pregunté, una persona estaba enferma y le pregunté, ¿y qué es lo que tienes? Y no me quería decir. Dijo, es que no lo quiero confesar. Nada más te pido que ores por mí. ¿Cómo a veces hay quienes entienden el poder de las palabras? Y para nosotros ese entendimiento debe estar. Cuando tu padre en la fe te dice, Dios te bendiga, tú, amén, lo necesito, lo recibo. Yo recuerdo que un día mi pastor Nico, estábamos en uno de los primeros congresos y me regalaron un saco, un traje, y lo traía y le dije, mira el traje que me regalaron. Mira, pues Dios te vistió así como vistió a José. Muchas gracias. No, si no son palabras bonitas, me dijo. Te lo estoy diciendo, Dios te lo dio. Amén. O sea, lo tomé como un buen deseo, ¿no? Qué padre, Dios te vistió. No es un refrán, no es una frase hueca. Dios te vistió. Entonces, cuando tú recibas una palabra de tus padres en la fe, tómalo en el nombre de Jesús. Aquí vemos que el Padre le dice que el rocío del cielo esté sobre ti. Como hijo, debes esperar cielos abiertos. ¿Alguien dice amén? Cielos abiertos. ¿Cuándo necesitas cielos abiertos? En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad. Tú debes recordar que caminas en la legalidad. Y cuando caminas en la legalidad vas a tener cielos abiertos. Y la lluvia va a llegar sobre ti. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Porque eso es de parte del Señor. Entonces cuando estés en necesidades, porque a veces como pastores estamos frente a desafíos. Estamos frente a necesidades. Recuerda, eres hijo. Y en ese momento tú puedes orar al Señor y tienes cielos abiertos para que la bendición de Dios llegue sobre ti. Número 2, le dijo grosura de la tierra. ¿Y qué es la grosura de la tierra? Hay unas versiones que dicen campos fértiles. Que el Señor te bendiga con campos fértiles.
Oye, pero es que en donde puse el grupo de vida, donde está bien duro. Tienes campos fértiles, porque tienes la bendición del Señor. Tienes un ecosistema que puede cambiar cualquier lugar seco y hacerlo productivo en el nombre de Jesús. A eso estás llamado. A eso estás llamado. ¿Alguien dice amén? Es un asunto de fe, lo tienes, lo aplicas. Número 3, abundancia de trigo. O sea, el Señor le dijo, Isaac le dijo que el Señor te dé mucho pan. Y además, número 4, abundancia de mosto. El pan es el pan de los hijos, el pan de la revelación, el pan de la liberación. O sea, que tengas ese pan, que tengas revelación de lo alto, que la misma revelación que está sobre tu Padre en la fe también opere en ti, que el Señor te dé código, te revele código, te muestre cosas escondidas, ocultas que están en la palabra del Señor, pero que además te dé mosto. Y el mosto es un vino nuevo. Un vino que no ha sido fermentado, fue descorchado hoy en la mañana. Y diariamente tú puedes tener el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo sobre tu vida. A ese beneficio tienes acceso como hijo. Lo tienes que vivir, lo tienes que aplicar diariamente. Número 5, pueblos te sirvan. Y no es que te vuelvas faraón, sino que está diciendo en nuestro contexto que el Señor te dé un equipo extraordinario de servidores. Un equipo extraordinario, que dé la milla extra, que pongan sus hombros, que den el extra por servir al Señor. ¿Alguien lo recibe? Como hijo debes creer que el Señor te va a dar ese equipo. Lo que ves aquí en Pan de Vida, lo vas a ver, lo tienes que ver siempre en tu ministerio. Recuerdo en un congreso donde no hallábamos qué hacer con tanto servidor. Hubo más de 500 servidores que se anotaron y Julio está de testigo. ¿Y cómo supimos que eran 500? Por los gafet. Costaban 20 pesos. Nos hicimos ricos ahí. 500 gafet, estaban amontonados, varios en el baño y varios en la puerta, y no hallaba Julio dónde ponerlos a todos porque eran demasiados servidores. Como hijo tienes acceso a esa bendición, a esos beneficios. Un equipo comprometido sirviendo al Señor. Desde el 2009 estamos en la Expo Tampico. 15 años. Y hay un equipo de logística que todos los domingos lleva el equipo, lo recoge, un equipo de intercesores, un equipo de mujeres, tanta gente participando durante todo este tiempo. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¡Amén! Y si lo hizo aquí en esta casa, lo va a hacer en tu casa, lo estará haciendo en tu casa en el nombre de Jesús. Número 6, naciones se inclinen ante ti. Naciones. Está hablando de territorios, de lugares. Lo que está diciendo es que como hijo estás llamado a conquistar lugares, conquistar territorios, conquistar terrenos, conquistar locales, conquistar ciudades en el nombre de Jesús. Esto es lo que está diciendo. ¿Alguien lo cree? Amén. Número 7. El Señor le dijo, le dijo, Dios a través de Isaac, le dijo, sé Señor de tus hermanos. Y yo me quedé meditando en este versículo y qué querrá decir el Señor. Y cuando veo varias versiones y me voy a la raíz de la palabra Señor, encuentro un significado interesante. Porque entre las aplicaciones de la palabra Señor está el vocablo Gibor. Y Gibor es un héroe. O sea, sé alguien que inspira a tus hermanos. David fue un Gibor que movilizó a todo Israel. Que Dios te levante como un Gibor. Que ahí en la ciudad los pastores se inspiren en lo que Dios está haciendo a través de ti. Y te vean como un referente. Que los inspires a buscar a Dios. Que los inspires a hacer cosas extraordinarias. Porque para eso te ha bendecido el Señor. ¿Alguien lo recibe? Sé Señor de tus hermanos. Sé un líder que inspira. Número 8. Se inclinan a ti los hijos de tu madre. Y no está diciendo que van a hacer de ti un becerro de oro, sino que está diciendo que la gente te honre, que tu familia te honre, que la gente que te rodea te honre. No es de inclinarse literalmente, sino de reconocer, verdaderamente es un siervo de Dios, verdaderamente es una sierva del Señor. ¿Alguien dice amén? Número 9. El Señor dijo a través de Isaac, malditos los que te maldigan. Y aquí habla de una cobertura. Y esto debe ser revelado a tu espíritu. Porque sabes una cosa, muchas veces nos desgastamos por lo que alguien habló de nosotros. Y están hablando y eso te causa desgaste.
Pero el hecho de saber que eres hijo, de que estás cubierto, de que tienes un Padre en la fe, pero un Padre en los cielos que también vela por ti, eso te debe dar paz. Que sigan hablando los que están hablando, que a ti hay un Padre que te cubre, a ti hay un Padre que te guarda y que va a hacer justicia sobre tu vida. ¿Alguien lo cree? O sea, como hijo, evita el desgaste cuando alguien está hablando. Evita el desgaste. Estás en cobertura. Número 10. Benditos los que te bendigan. Benditos los que te bendigan. Y aquí habla de que tú vas a ser un factor de bendición para la gente que se sume al ministerio contigo. Los que están junto a ti sirviendo van a recibir la bendición del Señor a causa de estar contigo. Así como le pasó a Lot. Al estar pegado a su tío Abraham, sus rebaños empezaron a crecer, la bendición le empezó a salpicar porque estaba cerca del Padre en la fe llamado Abraham. De igual forma Dios te va a usar a ti para bendecir a tu equipo. La gente va a decir, yo prefiero servir aquí porque he visto que desde que estoy sirviendo al Señor junto a ti, la bendición del Señor no ha parado en mi casa, no ha parado en mi familia, no ha parado en mis recursos. Por eso estoy aquí. ¿Alguien cree en estas verdades eternas? Ponme música ahí. Se tenía que decir y se dijo. Dios puso esta palabra para ti. Para ti, para que te dé certeza, te dé legalidad, camines con fe, con confianza. No estás solo, no eres huérfano. Hay un Padre en el cielo que te guarda y hay un Padre en la fe que te cubre también. No vas solo, tienes legalidad.